Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión hablaremos del resumen documental, respondiendo a la pregunta de qué es y cómo se elabora. Comenzaremos con una definición sencilla de resumen, donde vemos que es acción y efecto de resumir o resumirse y exposición resumida de un asunto o de una materia. Lo que vemos aquí general es que se refiere a resumida, resumen, pero no nos indica propiamente en qué consiste la acción o el efecto de resumir. Eh, es importante sumar un poco a esta noción general nuestro concepto de documento. Ya anteriormente realicé un video en el que hablaba más a fondo sobre lo que es un documento. En la descripción de este video les dejo un link para el video que les menciono para que puedan revisar la definición de documento. Sería importante considerarla, ya que si sumamos esto a la definición sencilla de resumen, eh, podemos trabajarla de forma que obtengamos un poco más de claridad y aterrizarla sobre lo específico que puede llegar a ser el resumen como concepto dentro de lo que es el resumen documental. Aquí yo propongo esta definición de qué es un resumen documental, indicando que es una exposición resumida, fruto del proceso de identificación y representación del contenido temático del documento, que tiene por finalidad dar una idea, por adelantado, sobre él o los tópicos abordados en el mismo. Aquí hay distintas palabras clave. Exposición resumida se refiere a la parte escrita, hablada, narrada, eh, que indica justamente el contenido temático del documento. Y para eso hay que realizar un proceso de identificación y representación de ese mismo contenido que ya tiene el documento que se va a resumir. Y esto es muy importante, dar una idea por adelantado. Eh, Supongamos que aquí es como si tuviéramos un diálogo con el usuario y le indicáramos qué puede encontrar en el documento. Le estamos dando ciertas pautas, ciertos contenidos, eh, ciertos términos, conceptos que le pueden llamar la atención o que pueden, todo lo contrario, no llamarle para nada la atención, y esto en función a su necesidad de información. Si este resumen promete un documento que va a satisfacer su necesidad de información, eh, ya logramos un paso adelante con el usuario. Él va a poder localizar este documento con la certeza de que sí le va a servir. O pudiera ocurrir todo lo opuesto, que eh, con el resumen él se dé cuenta de que no es necesario consultarlo, no lo haga y pues ahí optimice su tiempo y pueda utilizarlo mejor para revisar documentos que sí le puedan resultar relevantes. ¿Qué debe incluir el resumen documental? El resumen documental tendría que incluir el problema o el asunto principal del documento, los métodos empleados dentro de la metodología misma del documento, los resultados y las conclusiones. Yo aquí agregaría que en general debe ofrecer elementos al usuario para decidir si le es conveniente o no la consulta del original. Un poco lo que ya les comentaba anteriormente es facilitar la decisión de nuestro usuario para saber si le resulta conveniente o no la consulta del documento original. Vemos que los elementos que facilitan la elaboración del resumen documental son los siguientes, comenzando por el título del documento, epígrafes que éste llegue a tener, la introducción, yo aquí agregaría la tabla de contenido, los primeros párrafos y las conclusiones. Si nosotros logramos identificar estos elementos dentro de nuestro documento, nos va a facilitar eh, localizar todo aquello que nos va a permitir eh, estructurar un muy buen resumen y un resumen que sea completo y que sea útil para quien lo consulte. Antes habrá que hablar de los niveles de lectura. Eh, Aquí identificaríamos tres niveles de lectura. El inferior, que se refiere a lo gráfico y textual, el intermedio a lo léxico y sintáctico, y el superior, que es la asimilación de contenido. La idea es llegar a este nivel, al superior, asimilar el contenido del documento para posteriormente redactar un resumen que refleje dicho contenido de forma breve, de forma concisa y le permita lo que ya comentábamos, al usuario que lo consulta tomar una decisión sobre si consulta o no el material. ¿Qué influye en la elaboración del resumen documental?
Primeramente, el documento a resumir. Es importante considerar qué documento es el que se va a resumir, qué naturaleza tiene, cómo se compone, todo lo que le es propio al documento que justamente vayamos a llegar a resumir. Tipo de resumen. Más adelante veremos qué tipos de resumen hay. Eh, Depende mucho el tipo de resumen que se quiera hacer eh, en función de cómo vamos a realizarlo y de para qué va a servir y a quién piensa, quién es nuestro objetivo, quiénes esperamos que lo consulten y le den cierta utilidad. Es importante los usuarios influyen, ya que finalmente pues es para quien se elabora dicho resumen. Las condiciones de trabajo, regularmente el tiempo. Lo ideal sería hacer un resumen muy completo, pero entre más completo y más analítico sea nuestro resumen, hay que dedicar mayor tiempo y mayores recursos a realizarlo. Entonces, hay que establecer ciertamente un balance entre lo que es práctico, lo que podemos realizar con el tiempo que disponemos y la cantidad de documentos que tendríamos que resumir. Esto hay que considerarlo también. Y la finalidad, ¿qué finalidad persigue nuestro resumen? Bueno, veamos los tipos de resumen documental. Comencemos por el indicativo. Tiene los enunciados principales del documento original, pero no explica detalladamente y no proporciona resultados concretos. Eh, Únicamente incluye lo principal, los conceptos principales que van a venir. No entra en mucho detalle y bueno, por lo mismo ocupa pocas palabras. Aquí se calcula que entre 50 y 100 palabras. Tenemos el resumen informativo que contempla enunciados principales del original y datos sobre los métodos. Eso en el anterior veíamos que no aparecía, entonces aquí se le agrega eso, ese es el paso un poco más adelante que va. Habla sobre los métodos y regularmente oscila entre las 100 y las 200 palabras. Tenemos aquí un híbrido, el indicativo informativo, que es una mezcla de los que ya vimos anteriormente e incluye datos principales, alcance y aplicación. Sumado a lo que comentábamos de que son un híbrido, habría que agregar pues esto último. Vemos que va aumentando, el resumen se va haciendo cada vez más completo y va presentando eh, mayor cantidad de datos. Tenemos también el analítico, ese es muy detallado. Eh, Se dice incluso que puede llegar a sustituir al original, por lo mismo de que tiene ya tanto detalle. Habrá ocasiones en las que se pueda consultar cierta información en el resumen sin tener que acudir al documento original. Dado que es muy detallado y requiere mucho análisis, es poco habitual. Eh, Resulta, pues, ciertamente complicado dedicarle el tiempo, dedicarle los recursos a un resumen de esta naturaleza. Y bueno, más de 300 palabras. Estamos hablando de un resumen que puede llegar a ser muy completo, pero que por otro lado sí resta practicidad. No lo hace tan práctico el resumen. Pero bueno, la ventaja de esto es el nivel de detalle que tiene. Es un nivel muy alto, entonces da una idea muy acabada de lo que podemos encontrar en el documento original, incluso como mencionábamos ya, llegando a poder sustituirlo para algunas cosas. Tenemos también el resumen crítico, que es una valoración subjetiva. Eh, por lo mismo de que es una valoración subjetiva, tampoco es muy común verlo. Usualmente resulta relevante cuando el crítico es una persona que tiene una opinión fuerte sobre alguna temática o que su opinión vale demasiado. Eh, si tenemos a un crítico de esta naturaleza, el resumen le adquiere un valor ya distinto, pero no es muy recomendable. Más adelante veremos un poco cómo se articula el resumen y uno de los puntos es evitar la subjetividad. Aquí hay una pequeña contradicción entonces porque diríamos, eh, si un resumen es crítico, tiene que ser subjetivo, pero por otro lado el resumen no tendría que ser subjetivo. Entonces, eh, todos estos problemas hacen que el resumen crítico pues no esté tan extendido y no sea tan utilizado. Tenemos el estructurado que nos indica planteamiento del problema. Entra en detalle respecto a cómo se plantea el problema, también la metodología, resultados de aplicación y conclusiones.
Es decir, el estructurado tiene ciertos puntos ya establecidos de lo que va a seguir. Tiene que seguir estos puntos, contemplarlos, indicarlos y entonces eh, mostrar esta estructura. Esto puede resultar muy útil para un usuario que solo busca algo en particular. Si solo le interesa la metodología, se puede ir a ese apartado, revisarlo rápidamente y ya no tendrá que revisar el resumen completo. Y las técnicas para el resumen documental, primeramente sería la selección, donde hay que identificar y asimilar el contenido. Hay que tener criterio para identificar lo esencial de lo prescindible. Es decir, qué, qué conceptos, qué palabras, qué ideas no puedo de plano quitar. ¿Qué ideas tienen que estar presentes para que no pierda la esencia, el resumen y sí sea un reflejo fiel de lo que hay en el documento original? Y habrá elementos que sean prescindibles, que puedan no estar incluidos y que pese a dicha omisión no haya ningún problema y el resumen resulte igual de útil. También habría que hacer un mapa cognitivo que consiste en la identificación de la idea principal. Aquí hay que identificar nuestra idea principal y establecer categorías secundarias de aquellas ideas que no son la principal, pero que pueden apoyar ciertamente a esta. Determinar los detalles complementarios también es relevante aquí, ya que al determinarlos podemos establecer cierta jerarquía en cuanto a conceptos e ideas y así nos será más sencillo realizar una síntesis al momento de ya estar elaborando nuestro resumen documental. Importante aquí a considerar estos tres puntos. Ofrecer una identificación del original, es decir, de nuestro documento original. Tenemos que identificar este resumen a qué documento es al que alude. Lo que les comentaba ya anteriormente desde el resumen crítico, evitar la subjetividad. Entre más objetivos seamos, entre más nos acerquemos a dicha objetividad, vamos a ofrecer un resumen más claro y más útil para el usuario. Al no incluir esos juicios, dejamos que él pueda ver una idea del documento más cercana al documento como tal. Entonces, sí es aquí vital evitar esta subjetividad. Y hay que considerar también el objetivo y uso que va a tener este resumen. Eso eh, nos va a dar las directrices para poder eh, manejarnos al momento de estar analizando y de estar sintetizando todo lo concerniente a ideas del documento original para nuestro resumen documental. Pasemos ahora a la confección de nuestro resumen documental. Habrá que revisar los objetivos, la representación concisa de la información original. Ese es uno de los objetivos. El otro es facilitar la descripción de consulta del original y generar un texto fiel al original. Como vemos, sí, ya habíamos comentado un poco algo de esto, de los objetivos que persigue, y en general podría decirse que es esto que ya veníamos manejando desde el principio, dar una idea por adelantado, que sea concisa, veraz y lo más fiel posible con nuestro documento original, pero de manera breve, de manera concisa y práctica. Factores dentro de la confección del resumen es la capacidad de quien resumen, es decir, aquella persona que está realizando el resumen, qué capacidad tiene, qué estudios cuenta, qué tanta experiencia tiene. Esto es un factor determinante para saber cómo va a irse confeccionando el resumen. Los conocimientos también que esta misma persona posee, los medios que se tienen para realizar pues nuestro resumen. Hablamos desde factor humano hasta medios, recursos económicos, digamos, y todo aquello que va, todo aquel medio que me va a facilitar la realización del resumen. Y restricciones que puede llegar a haber en cuanto a tiempo y economía, regularmente en cuanto a tiempo. Hay ciertamente una relación entre tiempo y dinero en cuanto a que si va a haber una persona realizando el resumen, muy probablemente pues se le tiene que pagar, requiere costo, requiere ciertas cosas para poder, eh, digamos, realizar propiamente este resumen. Pero el tiempo sí resulta ser, yo creo que más determinante aún, eh, ya que por norma general
se tiene muchos documentos en una unidad de información, en una biblioteca. Se suele tener tantos que sería muy difícil, por ejemplo, hacer resúmenes analíticos para todos los documentos, para todos los artículos, para todos los capítulos del libro. Sería muy complicado, no terminaríamos. Si quisiera hacerse eso, eh, sería algo en constante, digamos, en constante retraso, porque no podría sacarse a tiempo. Entonces, hay que decidir con el tiempo que tenemos qué se puede realizar y establecer cierto balance entre el tiempo y lo preciso que pueda llegar a ser nuestro resumen. Dentro del proceso, eh, aquí habría que representar las ideas más importantes y hacer una conceptualización. Es decir, estas ideas, irlas transformando en conceptos, establecer los conceptos que nos ayudan a definir el tema de nuestro documento. Esto puede auxiliarse un poco y guarda cierta relación con la catalogación por tema. La catalogación por tema es algo parecido. Analiza el documento y extrae ciertos conceptos, conceptos que van a definir el tema de nuestro material, de nuestro recurso. Aquí también podría ser de ayuda si ya está catalogado por tema el documento, se puede apoyar de esos conceptos, de esa lista de encabezamientos de materia, de esos descriptores, para establecer esta conceptualización y bueno, llevar unos pasos adelante y ya no detenernos tanto en este apartado. También habría que hacer una valoración de las ideas, establecer qué idea es más importante que cuál y por qué, la reducción del contenido, ver qué se puede retirar sin que con esta pérdida no se llegue a perder la idea central del documento original. Y pues la producción de nuestro resumen, la producción ya como tal del resumen, con esta valoración, esta reducción, conceptualización y la representación que previamente ya realizamos. En cuanto al procedimiento del trabajo, la primera etapa pues es el análisis. Se analiza el documento. Esto es mediante una lectura rápida, primero, es una lectura rápida, se toma notas, se subraya y después se hace una lectura profunda, pero solo de las ideas fundamentales. De aquí la importancia de ya haber realizado la lectura rápida. Con la lectura rápida nos podemos dar una idea de dónde pueden localizarse estas ideas fundamentales, en qué párrafos, en qué capítulos, en qué líneas. Al tener ya esta idea, la lectura profunda ya la vamos a enfocar nada más en estas ideas fundamentales, no en todo el documento como tal. Y esto nos permite, pues sí, ahorrar bastante tiempo y ser más exactos también, y más precisos en cuanto a eh, los conceptos temáticos que podemos ir descubriendo en nuestro documento. Hay que distinguir lo esencial, un poco lo que ya hemos venido diciendo, distinguir aquello que no se puede obviar, aquello que sí tiene que estar presente. Y el contraste es esto, omitir la información obvia, aquella información que es muy evidente y que por lo mismo no tendría un lugar en nuestro resumen. La segunda etapa de nuestro procedimiento de trabajo sería la síntesis. Ya con el análisis previo que realizamos, habría que recomponer la información analizada. ¿Cómo la recomponemos? En una redacción. Sería el estar ya escribiendo nuestro resumen propiamente y dentro del análisis también cabría releer el resumen, hacer una revisión. Esta relectura la puede realizar la misma persona que hizo el resumen o un supervisor. Lo recomendable aquí sería que lo hicieran ambos, que lo hiciera quien hace el resumen y si tiene un supervisor, también el supervisor, para evitar cualquier error, cualquier imprecisión que pueda estar por ahí. Y bueno, tener una síntesis adecuada incluye ambos niveles, ambas actividades. Continuando con la confección del resumen documental y nuestro procedimiento de trabajo, aquí hay una recomendación que nos puede ayudar bastante al momento de estarlo realizando. Si nosotros logramos responder estas preguntas, le dará cierta, digamos, cierta validez, cierta fuerza a nuestro resumen documental. Y dichas preguntas son, ¿qué hizo el autor? ¿Cómo? ¿Cómo lo realizó? ¿Cuáles fueron los resultados que él obtuvo? ¿Y cuál fue la conclusión a la que llegó el autor? Eh, Al terminar yo el resumen, lo ideal sería que tratara de responder todas esas preguntas. Si las puedo resolver, quiere decir que mi resumen está cubriendo los puntos más indispensables y que me va a permitir ajustarlos muy bien
a esta intención de dar una idea por adelantado al usuario. Características del resumen es la objetividad, ya habíamos platicado de eso. Brevedad, no debe ser extremadamente largo, ya que perdería su naturaleza de resumen como tal. La pertinencia debe ser pertinente, también claro, coherente. La profundidad aquí también es una característica, aunque la profundidad, ya vimos, puede variar dependiendo del tipo de resumen que se esté realizando. Y la consistencia, debe ser consistente el resumen. En cuanto a su estructura, debe haber una sección de referencia. En dicha sección nos debe indicar el autor, título, fuente, fecha, página. También otra parte es el cuerpo. El cuerpo es el resumen como tal, el resumen ya redactado. Clasificación, hay ocasiones en las que, bueno, se asigna una clasificación. Y la firma se refiere a el nombre del autor del resumen, muy importante. Del resumen, no del documento original, ya que el del documento original viene siendo este, el autor. Indicadores básicos que debe tener el resumen documental: objetivos y alcance, metodología, resultados y conclusiones. Digamos que si cumplimos estos elementos básicos, tenemos un buen resumen documental. Eh, ya casi estamos por concluir, únicamente les dejo aquí una lectura recomendada. Esta lectura la utilicé bastante para realizar este video. Muy recomendable que la lean, que la revisen, que la analicen bien. Hay un apartado en, en este artículo que habla sobre recomendaciones. Da recomendaciones. Yo no lo incluí aquí porque son muy amplias y la verdad me parece que en el documento original vienen muy bien redactadas. No quería aquí incluirlo por lo mismo. Sería mejor que lo leyeran de ahí de primera fuente, lo revisaran y tuvieran pues estas recomendaciones para complementar todo lo que ya hemos ido revisando en este video. Y bueno, con esto me despido, no sin antes agradecerles por ver este video de temas de bibliotecología, eh, recomendándoles se suscriban también a este canal, den like a este video si les ha resultado útil, si les ha resultado informativo. Y con esto me despido, nos vemos en el siguiente video.